mucho más de lo que jamás me darían por las ancas de rana. Y me dijo que nunca disparaban a los caimanes. Lo que hacían era enfocar una luz sobre ellos. Y dirigían la luz hacia los ojos del caimán. Un poderoso rayo. Al ver los ojos del caimán, se acercarían con el bote de aire, siempre manteniendo la luz en sus ojos. Y el caimán se quedaba quieto en el agua. Y en el barco guardaban un gran martillo bajo el asiento. Y los hombres en el barco se sentaban en un asiento como a esta altura del piso del barco, y debajo del asiento guardaban un martillo, y se acercaban al caimán y lo golpearían entre los ojos con el martillo. No le disparaban porque si hacían ruido, el guardián del parque los oiría y vendría a ver. Así que lo pegaban con toda fuerza con ese martillo. Este diácono, el hermano Neil, me dijo, pastor, encontré el caimán más grande que jamás he visto. Sabía que era de mucho valor y no quería fallar. Así que apagó el motor y se acercó a lo largo del caimán y dijo, saqué mi martillo, uno de esos grandes que estaba bajo el asiento, y le di con toda mi fuerza. Ahora tienen que conocer a Neil, es un hombre pequeño pero musculoso. Dijo, le di con toda mi fuerza, pero cuando lo hice no logré pegarle. Pero la fuerza de ese martillazo fue suficiente para hacerlo caer del bote y caer sobre el caimán. Y esto es lo más chistoso. Me dijo, pastor, me metí al bote sin siquiera mojarme. Ya me imagino. En esa historia he pensado a menudo. Y pienso que es tan similar a un cristiano. Saben que el cristiano puede caer en el pecado. Pero creo que un hijo de Dios debe temer al pecado tanto como ese hombre temía al caimán. Bueno, escuchen, por favor, lo que dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Por eso he titulado este mensaje, una fórmula para la comunión. Él nos dice cómo tener comunión con hermanos y hermanas en Cristo y con Dios el Padre. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La manera de cumplir ese gozo es teniendo comunión con Dios y con nuestros hermanos en Cristo. Y ahora, habiendo dicho eso, empieza a decirnos cómo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, L-U-Z, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para conseguir la comunión necesitamos una vida limpia. Vean el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La vida es corta, la muerte es segura, pecado la maldición, Cristo la salvación. Lo sabemos eso. Sabemos que el pecado es responsable de tanta miseria en el mundo. Pero ¿cómo confrontamos ese pecado? Primeramente, tenemos que entender que el pecado es justamente eso, es pecado. Dios solo perdona el pecado. Dios no perdona equivocaciones. Y no digo que Dios juzga equivocaciones. Él ni los juzga, ni nos condena, ni los perdona. Pero si dicen que sus pecados son equivocaciones, no los están confrontando. Tienen que ver el pecado tal como es. Pero ahora, dicho eso, quiero que pongan atención. En el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quizás digan, pero pastor, usted dijo que cuando somos salvos, todos nuestros pecados quedan enterrados en el olvido de Dios y ahora menciona el pecado en la vida de un cristiano. Tienen que entender que un hijo de Dios lo conoce a Dios en dos formas. Quiero decir que hay una relación filial. Ven el versículo 6.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, yo soy un Rogers porque nací en la familia Rogers. Nunca puedo desnacerme. No importa lo que haga, soy hijo de mi padre. Al ser salvos, nacen en la familia de Dios. Nunca jamás podrán salir de la familia de Dios. ¿Entienden? Son hijos. Pero si desobedecen al Padre, entonces es un asunto de comunión. Ser hijo es para siempre. La comunión cambia. Yo nací un Rogers, soy un Rogers. Mi relación filial la tendré por la eternidad. Nada cambiará lo que sucedió el momento que fui concebido y nací en la familia Rogers. Es algo fijo, un hecho eterno y nunca podrá cambiar. Pero a veces mi padre me decía que corte el césped y no lo cortaba, o me decía que limpie el garaje y no lo limpiaba, o me decía que haga o no haga algo y no lo hacía o lo hacía. Lo contrario a lo que debería o no haber hecho. Amigos, la comunión cambiaba. Seguía siendo hijo, pero la comunión cambiaba. Y mi padre sabía cómo aplicar la regla de educación al asiento del conocimiento. Claro que ahora en broma digo que papá nunca nos pegó con el estómago vacío, nos daba la vuelta y ahí nos pegaba. Pero sabía cómo hacerlo, y lo hacía bien. Entonces, no me gustaba. La Biblia dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y Dios, como un Padre amante, disciplina a los que recibe. Así que, hijos, eso es para siempre. Pero comunión, eso depende de si estamos o no obedeciendo las instrucciones del Padre. Así, es una cosa ser un hijo y otra tener comunión. Ahora, de lo que estoy hablando es de la fórmula para la comunión. ¿Cómo saber que están bien? ¿Cómo saber que han sido lavados? Cuando tropezamos, cuando caemos, cuando estamos sobre el caimán, ¿cómo es que nos reponemos? Bueno, de eso estamos hablando. Ahora hay tres cosas que quiero que aprendan y quiero que vean en 1 de Juan porque aquí están las tres cosas. Son tres cosas maravillosas que deben aprender si quieren tener comunión y permanecer en comunión con Dios el Padre. Primero, deben exponer su pecado a la luz. Quiero que se fijen en algo muy interesante. Vean en el versículo 6, vean la frasecita, si decimos. Vean el versículo 8, ven la frasecita, si decimos. Vean el versículo 10, ven la frasecita, si decimos. Estos tres versículos empiezan con las dos mismas palabras. Si decimos, si decimos, si decimos. Ahora, ¿de qué está hablando? Está hablando sobre gente que de alguna manera niega su pecado. Es como si el apóstol Juan hubiera estado en una reunión escuchando los testimonios de la gente que dice una cosa cuando lo contrario era verdad en sus vidas. Y esta es la evolución de una mentira. Quiero mostrarles. Miren, por favor, en primer lugar, cuando un hijo de Dios tiene pecado en su corazón, a menudo empieza a mentir a otra gente. Ven el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Lo que sucede es esto. Un hombre, una mujer, un niño, una niña que realmente es salvo, que ha renacido, su pecado ha sido perdonado y olvidado. Pero luego entra el pecado en su corazón y su vida. Y viene a la iglesia los domingos. Y se sienta ahí y estamos cantando, y él canta también. Estudiamos la Biblia y él dice, amén. La gente saluda y dice, ¿cómo estás? Bien. ¿Te sientes victorioso? Claro que sí, bla, bla, bla. Está mintiendo y lo sabe. Pero empieza a mentir a otros porque no puede confesar lo que está en su corazón. Y hay personas así aquí. Me atrevo a decir que hay cientos aquí, y muchos viendo por televisión. Saben que su corazón no está bien con Dios, pero no quieren que la persona al lado lo sepa. ¡Vamos, admítalo! Saben que su corazón no está bien con Dios, pero no quieren que otra persona lo sepa. No quieren que su esposa lo sepa, que su esposo lo sepa, sus hijos lo sepan, su papá y mamá lo sepan, y actúan como que todo está bien. Hay gente aquí en esa misma situación. Todo empieza mintiendo a otros. Ahora ven el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, si repiten una mentira lo suficiente, van a creerla. Van a empezar a decir, sí, es verdad, estoy bien.
Empiezan a disculpar su pecado y a engañarse. Se convierten en esquizofrénicos espirituales, se mienten a sí mismos. Eso es el camino hacia la depresión y al colapso mental. Pero eso no es todo. Vean en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora estamos en conflicto con Dios y estamos mintiendo a Dios. El Espíritu Santo dice que eso es pecado, pero nosotros decimos que no. Así que Dios es mentiroso. Están diciendo que Dios es un mentiroso. ¿Y lo que hacen? Lo que hacen es tratar de ocultar su pecado, y esa es la cosa más peligrosa que podemos hacer, ocultar nuestros pecados, decir a otros y a nosotros mismos y a Dios que no hay pecado en nuestras vidas. Ahora, lo que tenemos que hacer es exponer este pecado a la luz, y eso es lo que quiero que hagan hoy día, no para condenarles. Quizá piensan que les quiero hacer sentir mal, recordando sus pecados. No, quiero mostrarles cómo estar en comunión con Dios. Quiero mostrarles cómo salir de aquí gozosos, loando y alabando a Dios, que digan, estoy absoluta, total y maravillosamente lavado y limpio, y tengo comunión con Dios y comunión con los demás. Para eso tenemos que exponer ese pecado a la luz. Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué es lo que hace la luz? La luz simplemente revela lo que está mal. Entre más cercano está un objeto a la luz, más obvias son sus imperfecciones. Si ustedes quieren saber si hay pecado en sus corazones y en sus vidas hoy, solo párense en la luz. Digan, Santo Espíritu de Dios, examíname, pruébame y mírame y ve si hay maldad en mí. Brilla la luz de santidad en mi corazón y en mi vida. Y el Espíritu Santo de Dios les convencerá de cualquier pecado que hay en su corazón y en su vida hoy. No hablo de pecado que les condenará y mandará al infierno. Hablo de pecado que arruinará y destruirá su comunión. El Espíritu Santo de Dios nos convence de pecado. El diablo nos acusa de pecado. Hay una gran diferencia. El Espíritu no es el único quien muestra nuestro pecado. El diablo también lo mostrará. Pero quiero decirles la diferencia. ¿Cómo nos convence el Espíritu Santo de pecado? Solo cuando abrimos nuestra vida a la luz, al decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy. ¿Cómo nos convence el Espíritu Santo de Dios? En primer lugar, el Espíritu Santo de Dios nos convence legítimamente. ¿Me entienden? El Espíritu Santo de Dios nos convence legítimamente. El Espíritu Santo de Dios nos dirá cuál es el pecado en nuestras vidas que todavía no ha sido confesado y limpiado. En cambio, el diablo nos acusa ilegítimamente. ¿Lo ven? El diablo nos hace acuerdo de lo que ya ha sido perdonado y limpiado. Él nos recuerda y lo trae nuevamente a la memoria. Ahora la Biblia dice que si ha sido perdonado, ha sido olvidado para siempre. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, versículo 9, y limpiarnos de toda maldad. Ahora, supongamos que dicen una mentira. Supongamos que miente a su esposa y el Espíritu Santo les convence de ese pecado y lo confiesan. Dicen, Dios, lo siento, perdóname y límpiame. ¿Qué sucedió con ese pecado? Está borrado, está perdonado, está limpiado para nunca jamás ser recordado. Si alguien lo menciona otra vez, es el mismo diablo que quiere acusarnos. ¿Saben que el diablo es el acusador de los hermanos? Nos acusa ante Dios y nos acusa ante nuestras propias conciencias. Y el diablo dirá, ¿recuerdas cuando mentiste a tu esposa? Y lo menciona vez tras vez para atormentarnos. Quiero decirles algo. Antes de pecar, el diablo nos dice que lo hagamos. Nadie se va a enterar. Y después de pecar, el diablo nos dice que estamos en problemas. Ahora todos lo saben. Nos mete en pecado y luego nos acusa por estar en el lugar donde Él nos metió. Pero el Espíritu Santo de Dios nos convence legítimamente. El Espíritu Santo nos quiere ofrecer confesión y perdón y comunión. El diablo quiere ofrecernos acusación y desesperación lejos de Dios. Entonces, tenemos que abrir nuestros corazones al Espíritu Santo. Hay que exponer el pecado a la luz. Es lo único que hay que hacer. Digan, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Algún pecado en mi vida no confesado que no ha sido perdonado. Solo haz brillar la luz de tu santidad en mi vida. Y el Espíritu Santo, legítima, específica y redentivamente,
nos mostrará ese pecado. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero debemos exponerlo a la luz. Segundo, debemos decírselo al Señor. Debemos decirle al Señor. Ahora vean, por favor, versículo 9. El versículo 9. Fíjense, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tienen que confesar su pecado. ¿Cómo confesamos nuestros pecados? Bien, la palabra confesar aquí es la palabra homologim o homologeo y significa decir la misma cosa. La confesión de pecado no es tan solo admitir ese pecado, es estar de acuerdo con Dios sobre ese pecado. Reconocen que es el pecado tal como Dios lo conoce. Confesar el pecado significa admitirlo específicamente. Hay que decir lo mismo. Concordar con Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios legítima, específica y redentivamente dicen que hay problemas en nuestras vidas, tenemos que estar de acuerdo con Dios y decir, tienes razón Dios, tengo este problema en mi vida y juzgo que es pecado. Ahora, ¿cómo lo hacen? Con cuidado, lo hacen de inmediato. La palabra confesar está en tiempo presente. No guarden sus pecados hasta el fin del día o peor, hasta el fin de la semana. Digan ahora, Dios, quiero mantener mi comunión contigo. ¿O no? Si confesamos, tiempo presente. Esto requiere acción inmediata. Cuando algo se mete en sus ojos, de la misma forma traten su pecado inmediatamente. Yo lo hago todo el tiempo. Digo, Señor, no lo hice bien. O Señor, fue mala mi actitud. O Señor, esto hice mal. El Espíritu Santo pone el dedo en la llaga y de inmediato puedo decir, Señor, perdóname y límpiame. Muchos de nosotros estamos en una montaña rusa. Venimos a la iglesia cuando estamos acá abajo, luego oímos al pastor predicando la verdad, confesamos nuestro pecado y estamos bien con Dios y subimos acá y luego volvemos a bajar hasta acá abajo y estamos ahí largo tiempo y luego hay otro avivamiento, estamos arriba y luego bajamos y usualmente estamos más abajo que arriba y vivimos en una montaña rusa. ¿Alguna vez se han montado? Mucha gente vive en la montaña rusa. Déjenme decirle lo que es la vida espiritual. Una vida espiritual no es una vida donde nunca pecamos. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La vida espiritual es lo siguiente. No es una montaña rusa así. Cuando suben aquí están en paz con Dios y siguen así y ven que entra el pecado en sus vidas y empiezan a bajar. Pero lo confiesan de inmediato. El pecado y estar de acuerdo con Dios lo hacen de inmediato y en segundo lugar lo hacen, amigos, específicamente. Si el Espíritu Santo nos convence específicamente, nuestra confesión debe ser igual. No dicen, Dios perdona mi pecado. Él perdona nuestros pecados. Miren, si confesamos nuestros pecados, llámenlos por nombre. Como dice la canción, cuenta todas tus bendiciones, cuenta una por una. Te sorprenderá ver lo que ha hecho el Señor. Cuenten sus pecados, cuéntenlos uno por uno. Se sorprenderán de lo que han hecho cuando empiezan a admitirlo. Pero, qué alivio tenemos cuando decimos, Dios no debía haber visto eso, lo siento, estuvo mal. Estoy de acuerdo contigo y sé que es pecado. El Espíritu Santo me ha convencido que hice mal. Háganlo de inmediato, sean específicos. Y amigos, tengan confianza.
Escuchen, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Le gusta eso? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si Dios no nos limpiara y perdonara, sería mentiroso y tramposo, infiel e injusto. Él es fiel y justo. ¿Por qué? Por esos pecados Jesús murió. Y pueden tener una limpieza maravillosa, total y absoluta. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ya han desaparecido y nunca más pueden ser usados en contra nuestra. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay mejor manera de vivir, porque al estar limpios, ¿qué sucede? Al estar limpios, tenemos comunión con Dios y comunión unos con otros. Y no hay nada mejor que estar limpios delante de Dios. ¿Conocen esa sensación al cepillarse los dientes por la mañana? La sensación en su boca. Se sentirán así de bien, de pies a cabeza, estando limpios y en paz con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, aleluya, de toda maldad. Inclinemos nuestras cabezas. Señor, gracias por tu palabra. Y Padre, pido que muchos aquí hoy puedan conocer el gozo de dejar atrás la carga del pecado. Al diablo le encanta acusar, pero Señor, tú convences y limpias y restauras. Gracias, Señor. Y ahora, mientras están las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, ¿dejarían que Dios les imparta de su amor? Son sus hijos. Si no están en comunión con Él, Él quiere que regresen. Quiere que regresen ahora mismo. Agradézcanle por su gran amor. Oh, cuánto nos ama el Señor. Amigo, me permite un minuto más de su tiempo. Lo más importante es que usted conozca al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor personal. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted puede hacerlo ahora mismo, ¿dónde está? Y le prometo que Dios lo salvará. Cristo pagó por sus pecados con su sangre en la cruz. Y la Biblia dice muy claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.